El Señor les bendiga, hermanos, hermanas y todas las personas, todos los oyentes que tienen la oportunidad de oír esta reflexión muy hermosa acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de el lamento que el Señor hizo de Jerusalén. Dice que el Señor se lamentó y lloró. Un día habló sobre Jerusalén, lamentándose de muchas cosas. Así que en ese lamento pues vamos a estar meditando y reflexionando el día de hoy. Abrimos la Biblia en Primera de Reyes 19:10. Primera de Reyes 19:10. Así que un minuto le doy para buscar. Entre tanto, este verso se refiere cuando el profeta Elías fue enviado por el Señor a darle profecía al pueblo de Israel, a los reyes principalmente, que les diera un mensaje de exhortación, un mensaje de amonestación, un llamado de atención para que ellos se arrepintieran porque estaban pecando y la maldad pues había subido delante de la presencia del Señor. Y Dios quería acabar y destruir al pueblo. Pero antes de eso, pues el Señor enviaba a sus profetas. Envió a Elías para que él fuera a llevar el mensaje. Pero Elías, cuando ya le dio el mensaje a los reyes, ellos lo que hicieron fue amenazarlo de muerte y lo buscaban para quitarle la vida. Y fuera de eso, pues ya le habían dado muerte a muchos profetas. Así que Elías tuvo miedo. Y él dice que él huyó y se escondió y se fue a un lugar a huir y a esconderse pues de las manos del rey para que no le quitaran la vida. Por eso aquí en el verso 10 o leemos en el 9 que dice que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Por eso Elías estaba allí escondido en esa cueva, él quería morirse, y había oído la noticia de todos los profetas que habían muerto por llevar este mensaje. Y él estaba también ahí, se sentía como el en turno para que también le quitaran la vida por llevar un mensaje. Por eso él se escondió en esa cueva. Pero bueno, la historia dice que Dios lo guardó, lo protegió y le ordenó que saliera de la cueva y que no hiciera estas cosas, que él de todas maneras tenía que ir a llevar el mensaje. Pero bueno, nosotros lo que queremos resaltar en esta tarde, o lo que yo quiero resaltar es sobre los profetas que Dios enviaba, el trato que le daban a ellos, que les daban muerte. Eso, para que después cuando estemos leyendo sobre el lamento que el Señor hizo de Jerusalén, vamos a entender y vamos a comprender mejor esos versos. Ahora vamos a pasar a Nehemías. Nehemías en el capítulo 9. Nehemías está a unos, más o menos como después de Salmos. No, antes de Salmos está Nehemías, como más o menos en la mitad de la Biblia. Está Nehemías, capítulo 9, verso 26. Y dice, aquí está refiriéndose que Nehemías hizo una oración delante de Dios y le pedía perdón a Dios por los pecados del pueblo de Israel. Él entonces en su oración hizo un recuento de todos los acontecimientos, de todos los sucesos, que el pueblo cometió, todo lo que ellos hicieron, las maldades, todo lo que cometieron delante de Dios para ofenderlo. Entonces él en su oración está recordando y pidiendo perdón a Dios. Pero entre otras cosas le dice Nehemías en su oración, le dice al Señor, les dice: pero te provocaron a ira, en el verso 26, pero te provocaron a ira, ¿quiénes? Pues el pueblo de Israel.
Se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Eso, entre la oración de Nehemías, le estaba diciendo al Señor que el pueblo había dado muerte a los profetas que el Señor había enviado para que ellos se convirtieran a Dios. Y ellos no escucharon a los profetas, menos se convirtieron, sino que les dieron muerte. Entonces estaba aquí Nehemías muy triste, haciendo esta oración y pidiéndole a Dios misericordia, pidiendo a Dios que perdonara y todas estas faltas. Así que entonces vamos ahora a pasar a Lucas. A Lucas, capítulo 13. En Lucas, capítulo 13, donde encontramos al Señor Jesucristo enseñándole al pueblo. El Señor Jesucristo rodeado con sus discípulos y rodeado de mucha gente que le seguía. Y no olvidemos que sus enemigos también siempre estaban cerca, los fariseos, los escribas. Lucas 13, en el verso 31, encontramos que el Señor Jesucristo dice que Él llegó, dice aquí en el verso 31, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, pero antes de eso, aquí el Señor estaba pues hablando en parábolas. En parábolas estaba hablando al pueblo y de una forma el Señor estaba hablando la verdad y también enseñándole a los fariseos y a los escribas cómo ellos, siendo sus enemigos y criticando al Señor, juzgándolo y echándole abajo sus enseñanzas, cómo ellos habían sido los promotores de ese pecado y de esa abominación que habían cometido, por ejemplo, los antiguos, y que habían pecado y habían dado muerte a sus profetas, y que ellos ahí en ese momento también estaban persiguiendo al Señor y echando abajo sus enseñanzas, y de paso juzgando al Señor y buscando al Señor, buscando la oportunidad para apedrearlo, para darle muerte, para acusarlo. El Señor Jesús por eso fue muy drástico en sus enseñanzas, y Él enseñaba con misericordia, pero a la vez también Él fue muy fuerte con los escribas y los fariseos. Es por eso que el Señor ahí en Lucas 13, en el verso 31, les dice que Él, entre otras cosas, pues ese día había estado enseñando, había estado predicando, y dice, aquel mismo día, dice, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes pues era el rey que estaba gobernando en ese tiempo a Judá. Entonces el Señor le contesta y les dice a ellos, id y decida a aquella zorra. El Señor trató de zorra a Herodes, al rey Herodes. Decirle a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Yo creo que ellos no entendieron cuando el Señor les dijo, dígale a esa zorra, a ese rey Herodes, dígales que yo estoy haciendo milagros y señales, que le estoy haciendo beneficios a la gente, que estoy teniendo misericordia de los desvalidos, que estoy haciendo sanidades. Y dice, hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra, como diciéndole, el viernes será en la crucifixión. Pasa el día sábado y el domingo resucita el Señor. Entonces por eso dijo hoy y mañana, refiriéndose al viernes, al sábado. Y al tercer día termina la obra, el día domingo Él resucitaba. Y aquí también ya en el verso 33 vuelve y le repite, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana.
hablando el Señor de los 3 días, el día de su muerte, y resucitó al tercer día. Dice, hoy y mañana, pasado mañana, sigo mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces ese día el Señor estaba predicando fuera de Jerusalén. Y entonces el Señor, basado en este momento, en esta circunstancia, con esta noticia que le están dando de que huyera porque el rey Herodes lo buscaba para quitarle la vida. El Señor dice la palabra que el Señor comenzó a mirar a Jerusalén, a ver la ciudad, a contemplarla, a observarla. Y comenzó el Señor a lamentarse, a hacer un lamento. Y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Estos son los versos, nosotros acabamos de leer unos versos en Nehemías y en Reyes, cuando Elías se escondió y le dijo al Señor, han matado todos tus profetas en Jerusalén. Cuando Nehemías oraba al Señor, también le dice, Señor, le han dado muerte a los profetas que tú enviaste para que ellos se arrepintieran. Entonces todos esos lamentos de estos profetas, y ahora el Señor Jesús también se lamentaba como profeta. Y estaba lamentándose de Jerusalén porque de allí fue en esa ciudad donde le dieron muerte a los profetas del Señor. Y le dice, matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Ahora me van a dar muerte a mí, el Señor quiso decir. Ahora me buscan para darme muerte. Pero yo voy a morir, sí, yo moriré porque ese ha sido tu plan. No porque ellos quieran ya quitarme la vida porque quieren, sino porque es tu plan. Y yo muero bajo el plan tuyo, Señor. Por eso el Señor, Él decía, tengo que hacer el trabajo hoy, mañana y pasado mañana. Así que en el verso 35 dice, he aquí vuestra casa, le decía a los que estaban escuchando su mensaje, le dicen, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, el templo, refiriéndose a ese templo que había en Jerusalén, que ellos decían que era el templo de Dios, que era la casa de Dios donde Él se manifestaba, pero el Señor Jesús les estaba diciendo, quedará desierta esa que llaman ustedes casa. Dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces dice que cuando ya el Señor viniera en su gloria, en su reino, porque el Señor resucitó, y dice que cuando Él resucitó mucha gente lo vio y Él duró muchos días en medio de la gente y se le apareció a mucha gente. Pues ahí se cumplió también ese verso cuando decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque entonces ahí sí, los que lo vieron le dieron crédito a su doctrina, a su enseñanza, y creyeron en Él como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como ese Rey que Dios había enviado, ese Rey que iba a dar paz, que iba a dar bendición y salvación a la gente. Así que nuestro Señor Jesucristo también hizo su lamento sobre Jerusalén. Pero de todas maneras nosotros vemos aquí la obra maravillosa de Él, que culminó su trabajo el Señor. Y así como Él dijo que hoy, mañana y el tercer día, pues así se cumplió. Aunque Él hizo su trabajo y Él murió, fue cuando fue el plan de Dios, la voluntad de Dios. Gracias le damos al Señor por su misericordia y también por este sacrificio que el Señor hizo para que nosotros hoy estemos gozando y disfrutando de su presencia y de la presencia del Espíritu Santo y sus dones maravillosos. Hoy en día estamos disfrutando de las bendiciones de Dios, de la mano de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Vamos a estar orando, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú te sacrificaste, mi Señor, por nosotros y nos diste vida, nos diste salvación, nos ofreces muchas cosas en esta vida. Y un día
la vida eterna también. Así que nosotros vamos tomados de tu mano. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia, por tu sacrificio. Te alabamos y te damos la honra, la gloria y la alabanza. Bendito Dios, y en medio de tu amor y de tu misericordia te pedimos, Señor, que extiendas tu mano misericordiosa, tu mano poderosa, sanadora, y sanando todas las enfermedades, quitando todas las dolencias, destruyendo las obras del maligno, las maldiciones del diablo, quitando las brujerías y las hechicerías y reprendiendo espíritus inmundos, espíritus malos que han poseído los cuerpos de muchos. Liberta a todos, mi Señor, y bendice a cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a estar cantándole al Señor el coro 131 que titula En mi mansión. Coro 131. En mi mansión, en mi mansión, en el lugar que Cristo me preparó con gozo y paz, veré la faz de Jesucristo mi Señor. En mi mansión, en mi mansión, en el lugar que Cristo me preparó con gozo y paz, veré la faz de Jesucristo mi Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios. Que mi Dios me les bendiga. Los amo a todos. Gracias.